sueños y dan pasión. Psicología a la medida. A tu medida, con la psicóloga Karen Cárdenas Rico. Hola, hola mis queridos tejedores y tejedoras de vida, bienvenidos a este tu espacio Psicología a la Medida, donde puedes compartirme tu retazo, tu historia. Y hoy traigo para ustedes este primer episodio, tu primer retazo. Es un episodio muy especial y no por ser el primero, no. Es un episodio cargado de mucho sentir. Hoy tenemos la oportunidad de levantar nuestra voz y romper con el silencio ante situaciones de violencia que muchas veces callamos porque no sabemos qué hacer o no sabemos dónde acudir o estamos llenos de mucho miedo ante eso que nos violenta. Hoy conocerás historias impactantes y dolorosas que me motivaron a hacer este episodio. Dos personas que han estado siguiendo este programa muy de cerca decidieron compartir su historia. Cuando leí sus escritos me conmovieron muchísimo, porque lo que han vivido no es nada fácil. A ti, querido oyente, sé que te sorprenderán e inspirarán estas historias de valentía y perseverancia compartida por estas dos mujeres, y sé que cada una de ellas tocará tu corazón. Por eso te invito a que te quedes y escuches esa historia hasta el final y puedas mandarle un mensaje de vida y esperanza. Para ustedes, la historia de Ana y Martina, dos mujeres valientes que a través de sus cartas levantan su voz para decir no más y romper con este silencio. En mis manos tengo la carta enviada por Martina, la leo para ustedes. Muy atentos, soy Martina, tengo 39 años y este es mi retazo de historia. Me despierto en las madrugadas con miedo y temor a que alguien entre a mi habitación. Cuando era pequeña me pasaba igual. Tenía 13 años cuando ese personaje dañó mi inocencia y mi capacidad de amar. Mi vida a esa edad era triste y vacía, pero él simplemente aprovechó el momento de aquella tarde en esa terraza de ladrillo mientras colgaba la ropa. Salió del baño con una bata azul oscura, me subió en sus piernas y procedió a dañar lo único que tenía. Con sus manos asquerosas manoseó mi vida, la niña, la luz, mi inocencia. Fueron años duros donde lloré en silencio muchas veces con una nariz rota, una espalda rota. Era una adolescente triste, llena de miedos, y cuando quise hablar nadie me creyó, ni mi madre, porque el amor por ese hombre le cegó la vida a su hija. No sabía dónde acudir, no veía noticias, me sentía sola y atemorizada. Pasaron los años y traté de amar y buscar el verdadero amor, la verdadera seguridad, pero fue imposible. Conocí a alguien del que quedé embarazada y él también jugó conmigo. Me pegaba, me maltrataba. Él venía de una vida vacía, dinero, placeres mundanos y droga. Solo me dejó un hijo varón. Entonces me tocó volver a la casa del terror, pero esta vez con mi vientre lleno de amor, mi hijo. Pero allí volví a ser humillada, maltratada, no me daban comida, hasta un día me tiró de las escaleras. Yo denuncié, pero no pasó nada. Aterrorizada tuve mi hijo y nuevamente pensaba que la gente cambiaría, pero no, realmente eran tantos los vacíos de ellos dos que se encargaron de volverme la vida a pedacitos. De la niña triste no quedó sino el abandono y años de trabajo en un call center para subsistir y darle de comida a ese bello hijo. Me sentía sola, aguantaba hambre, pasaba de trasteos de casa en casa, viví en el sur, en Metrópolis, viví en casas con amigas, con personas que no sabían lo que vivía. Entonces allí conocí la vida, buscaba el amor en el licor, en los brazos ajenos, en la calle. Cada día mi vida era un hueco. Pasaron muchos años entre lágrimas y desconciertos hasta que conocí al que sería mi esposo, ese hombre que me llevaría al altar y me vestiría de princesa. Él luchó por mí y entonces apareció Dios convertido en un niño, un motivo más por el cual vivir. Era un regalo de Dios muy especial, pero este regalo
era diferente, era un niño autista. Ya han pasado muchos años de toda esa vida sufrida y triste. A veces aparecen lágrimas en el horizonte, en recuerdos, en nombres, lugares. La niña no sanó totalmente, pero hoy en día como mujer soy más fuerte. En ocasiones me detengo a pensar, ¿por qué todavía me da miedo ese señor? ¿Qué pasaría si lo meten a la cárcel? ¿Por qué mi mamá no hizo nada? ¿O será que no lo merecía? ¿Y por qué mi hermano mellizo no entendió? ¿Por qué tanta hipocresía? Tantas preguntas. ¿Por qué Dios no visitaste esa casa, mi casa, ese lugar, la casa de terror? Y que dejara de serlo. ¿Por qué aún siguen en mí pensamientos de la suerte de ese señor que tiene su casa detrás del cementerio y se tapa los ojos con ese sombrero, pero su verdadero rostro no aparece porque se esconde y su conciencia está podrida? La niña aún está triste. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el hijo? Solo quería una familia, un padre que me respetara. Escondí mi sexualidad y mi vida en una oración para ser feliz por un instante con el Padre que está en los cielos, mi Padre espiritual, Dios, porque el que dice ser mi Padre nunca lo hizo. Me dañó cada hoja de mi vida y se burló de todos. Él no paga cárcel, como si nada se dedica a su vida de pintor y allí donde está tiene su conciencia podrida por tanto dolor y daño que me hizo. Siempre me sentí chantajeada porque si decía algo, mi madre moriría, pues su vida era él. En la actualidad ese señor aún está con mi madre. Mi primer hijo creció, pero le gustó más el dinero y el lujo, ese mismo que compró las tristezas de su madre en algún momento, porque yo lo viví. Tengo mi niño de 4 años, es lo único que me hace vivir, aunque muy en el fondo guardo tristeza, dolor, desconfianza, no puedo confiar en nadie. Siempre soñé con una empresa, con un carro, con un apartamento y logré eso. Lucho cada día por entregarle a este hijo un nuevo porvenir, aún en medio de todos esos recuerdos dolorosos, lucho por él. Considero que tengo carácter, fortaleza y trato de tapar con una cobija todo eso que faltó. A veces me gustaría entender por qué lo hicieron y busco respuestas y me he encontrado con frases de mi madre de que fue un beso de una noche y no era el amor lo que hizo que viniera al mundo. Quizás fueron las pastas y mi madre confundida no estaba consciente de traerme a este mundo. Es una historia con más historias, en fin. Me gustaría darle charlas a las niñas que denuncien, que no están solas, que vean noticias. Ese tiempo para mí no había noticias, no tenía mucho acercamiento a la televisión ni conocía mis derechos. No tengo cómo probar el maltrato psicológico, sexual ni físico, pero hay muchas niñas que lo callan en los colegios y en sus casas. Las niñas deben ser sanadas, la genealogía, su vida para ser mujeres empoderadas. A través de este retazo quiero aprovechar para dar un saludo a la niña Martina, mi niña interior. Prometo que sanarás tu vida en la soledad y que el amor puro es para tus hijos y ellos son mi amor verdadero. Dios renueva corazones. Wow. Aquí acabamos de escuchar la historia de Martina, una historia que quebranta y es allí donde uno dice que la realidad supera la ficción. Gracias Martina por tu retazo, una historia dolorosa, pero hoy a través de este espacio estás brindando esperanza a alguien que ha pasado por algo similar o está pasando por ello, y sé que sanarás tu niña interior. Seguimos con nuestro segundo retazo de historia, la historia de Ana. Hola, he leído sus publicaciones y me he sentido muy identificada con lo que leí. Ya no sé cómo hacer para seguir viviendo. Me llamo Ana y tengo 52 años. Este es mi retazo de historia.
Nunca tuve unos padres que me quisieran, ya que los dos abusaban de mí, desde que tengo memoria. Tenía como 5 años. Mi madre, si así se le puede llamar, me decía que me tenía que dejar hacer todo lo que él dijera, porque él era mi papá. Él me golpeaba y ella me tomaba a la fuerza, me sentaba en una silla para que yo los viera tener relaciones sexuales y aprendiera. Nunca le conté a nadie porque ellos me amenazaban. Me iba para la escuela toda golpeada con un pañuelo tapando mi boca reventada de los golpes que ellos me daban y me decían que si le contaba a alguien me iría mal. No me dejaban tener amigas. Él me llevaba al colegio y me recogía. Recuerdo que salía a descanso sola. No hablaba ni jugaba con nadie. Me daba miedo que la gente se hiciera a mi lado. Un día que le iba a contar a mi abuela, le dije que por favor me escuchara, pero ese día llegó una amiga de ella y me dijo que después hablábamos. Pasó el tiempo bajo la misma situación y a mis 14 años salí embarazada del que se supone era mi padre. Fue algo horrible. Es un dolor inmenso que no encuentro cómo describir. Me llevaron a un internado y a la familia y a personas cercanas le decían cosas feas de mí, como que yo era una sinvergüenza que resulté embarazada y cosas así. Tenía mucho miedo y no me atrevía a contarlo. Tenía miedo que no me creyeran. Cuando nació la niña, ellos me dijeron que se las regalara con papeles, que ellos la registrarían como de ellos y que no se iba a decir nada. Querían seguir con lo mismo. Saqué fuerzas, no sé de dónde, y les dije no más. Y a partir de allí me volví su enemiga. Pensé y dije, con el primer hombre que aparezca, con ese me voy. Apareció un señor mucho mayor que yo. Quedé embarazada otra vez, pero ya la niña mayor tenía 5 años. Nunca le conté nada a nadie. Me guardé todo ese dolor. La gente me preguntaba que quién era el papá. Yo les decía que se había muerto. Con este señor no es que estuviera bien, pero prefería eso que estar en esa casa. A los 5 años tuve otra hija. En total tuve 3, todas mujeres. Este hombre con el que vivía me golpeaba, llegaba borracho, en fin, vivía muy mal con él. Nunca me dejó trabajar, yo no sabía hacer nada, pero tomé la decisión de dejarlo. Me separé, pero aún así seguía con ese dolor guardado sin poder contarlo a nadie, hasta que tomé la decisión de suicidarme. Llamé a una tía que vive en Canadá y le dije que por favor cuidara de mis hijas, que yo ya había tomado la decisión de no vivir más. Pero ese día ella no estaba. Dejé mensajes en la contestadora, ya con la intención de tomar varios tarros de pastillas que tenía. Cuando lo iba a hacer, ella me llamó y me dijo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo vas a hacer? Yo solo lloraba y lloraba. Ella me escuchaba junto con el esposo y oraron por mí hasta que saqué fuerzas y le conté. Ella quedó muy asustada. Lloramos y hablamos varias horas. Me dijo que le prometiera que no iba a hacer nada, que ella trataría de venir lo más pronto posible y desde entonces me llamaba a diario. Y así fue, a los 3 meses llegó. Cuando vino mi tía, buscó a esa señora y les habló sobre lo que hicieron, pero ellos no lo aceptaron. Decían que ellos no sabían ni habían hecho nada, que eso no era cierto. Solo decían, hágale caso a esa mujer, ella está diciendo mentiras, créale. Pero mi tía me creyó y decidió acompañarme a la fiscalía. Entre lágrimas y pena conté lo que me pasó, pero me dijeron que ya eso había caducado. Hablé con la psicóloga, me dijo que lo mejor sería hablar del tema con mis hijas, en especial con la mayor, que le contara lo que había pasado, ya que toda su vida ella preguntaba por su papá y yo decía que había muerto. La verdad tenía mucho miedo de hacerlo, era una mezcla entre vergüenza, miedo y dolor. No sabía cómo hacerlo, entonces decidí hablar con mi segunda hija. Le conté todo, nos abrazamos, lloramos muchísimo entre sentimientos de odio, rabia y dolor.
Esto que estoy contando fue hace como 12 años y a la mayor no fui capaz de contarle. En la actualidad ya ella tiene 36 años. Quien le contó fue mi tía y le dijo que por favor hablara conmigo, que yo no tenía la culpa de nada. En ese entonces ya tenía como 24 años, pero ese día que ella supo la verdad intentó suicidarse, se cortó las venas. Yo me sentí muy mal. Ella estaba de dieta, viviendo con su marido. Después ella decidió escucharme y logramos hablar. Pero no sé por qué siento que a veces como si ella me odiara. Eso me pone tan, pero tan triste. En la actualidad, todas mis hijas están casadas y tienen hijos. Somos buenas amigas y nos comunicamos a diario. Desde antes de tener mis hijas, pensaba que cuando tuviera hijos iba a ser más que una mamá, una buena amiga, y hasta el momento me considero una muy buena madre. Aunque he tratado de olvidar todo esto, este dolor nunca pasa, nunca acaba. A veces estoy normal y de repente vienen esas imágenes feas a mi mente. Con esos señores no tengo contacto, pero hablan muy, muy mal de mí. Eso me duele tanto y me llena de rabia porque ellos deberían quedarse callados, ya que yo tengo mucho por contar. Pasan los días, los años y no hay un día de mi vida que no lo recuerde. Me siento tan insignificante, me siento menos que todos. Por eso, gracias por permitirme escribir esto, por ser mi voz. Así pasen los años, este dolor no parece desaparecer. Quisiera cambiar esa realidad. Una realidad dolorosa. Martina y Ana, que hoy nos han compartido su historia. Para todos los que estén escuchando este podcast, en especial para ustedes, Ana y Martina, sé que están escuchando su historia, una historia dolorosa. En sus escritos puedo leer y sentir la angustia, la desolación, la impotencia de cada una. Un dolor que no fue causado por un desconocido, sino peor aún, fue por sus padres. Todos los abusos sexuales son deplorables, pero si viene de tus padres es aún más monstruoso. Esos seres que debían protegerlas, cuidarlas, amarlas, hoy son causantes de esta gran herida, de este gran dolor. Y son muchos los casos de abuso sexual intrafamiliar. Estos retazos que hemos escuchado nos muestran lo que viven muchos niños, niñas y mujeres hoy día. ¿Saben cuántos son los casos de denuncia de violencia sexual que llevamos en el país en lo que va del año? Según lo que nos muestra el Instituto de Medicina Legal, nos da que desde el enero y agosto del 2020 se han practicado aproximadamente 9.600 exámenes médicos por presunto delito sexual. Y dentro de estos, 6.500 fueron realizados a menores de edad. Y esto sin sumar los que aún por miedo callan y no se atreven a denunciar, o como en el caso de Martina, no saben dónde acudir. Esto es muestra de cómo el país está enfermo en temas de salud mental y salud sexual. Y esto es de ponerle mucho cuidado y mucha atención. Cuando pensamos en un ejemplo de depredador sexual, generalmente pensamos que ese agresor es totalmente ajeno al ámbito de la víctima. Un desconocido que por lo general se lleva al niño con algún engaño y que abusa de ellos. No, la realidad es distinta y suele darse más en el espacio familiar y de confianza. Y es allí donde se producen la mayoría de abusos y agresiones sexuales. El abuso sexual intrafamiliar, ese que ocurre dentro de la familia o que llamamos también incesto, este tipo de abuso expone al niño a actividades o comportamientos sexuales violentos. El familiar puede que no sea consanguíneo, no, puede ser alguien que también es considerado parte de la familia, así como un padrino, una madrina o un amigo muy cercano que se gana la confianza de los padres
Las secuelas del abuso sexual son gravísimas, sobre todo cuando provienen de uno de los progenitores. Y aquí en estas historias vemos los dos progenitores abusando de sus hijas, de su hija. El problema de agresión sexual en muchas ocasiones se tiende a creer que ocurre a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, marginalidad o con algunas carencias económicas, o que los agresores son personas desconocidas, con bajos niveles educativos, adictos al alcohol o a las drogas. Y no es así. Estos crímenes y abusos ocurren en cualquier lugar y abarcan todas las clases sociales sin atender el nivel educativo, la raza o la religión. El abuso sexual a los niños no es algo nuevo, es un hecho reprobable que acontece a diario en hogares, en las escuelas, en los espacios que en apariencia parecen inofensivos, no ocurre nada, los niños están protegidos, no, pero esto es delicado y ocurre muy a menudo, por eso debemos estar muy atentos, por favor. El impacto que estas realidades pueden llegar a tener en el ser humano son devastadoras. Cuando el agresor es un miembro de la propia familia, por lo general vemos que las madres desempeñan un rol facilitador del incesto, como lo que acabamos de escuchar en la historia de Ana y Martina. Acabamos de leer unas madres que con el fin de retener al marido y obtener seguridad familiar, aceptan esto y son dependientes del marido con relaciones sexuales insatisfactorias y los lleva a aceptar este tipo de situaciones con sus hijas. Por Dios. Si los abusos sexuales son difíciles de creer, ¿verdad? Cuando son perpetrados por personas que no pertenecen al grupo familiar, porque siempre al inicio se entra en cierta duda, la incredulidad suele aumentar cuando se trata de agresiones sexuales intrafamiliares. Y las secuelas del abuso sexual son fuertísimas y pueden variar de un caso a otro, eso es cierto, va a depender de muchos factores, por ejemplo, la edad que tenía el niño o la niña cuando ocurrieron los hechos. El abusado o agresor siempre pues es más grave, como ya lo acabo de mencionar, si es su padre o madre, como en el caso de Ana y de Martina. Las características de la situación, por ejemplo, el grado de intimidación que se dio o la violencia o seducción que se dio, porque eso también habría que revisarlo, la duración del abuso, las características psicológicas de la víctima, en este caso de ellas en su infancia, la forma como se resolvió la situación, si fueron escuchadas o no fueron escuchadas, si fueron apartadas, si callaron por mucho tiempo. Todo eso tiene que ver en las secuelas que afectan un abuso intrafamiliar, un abuso sexual intrafamiliar. En casi todos los casos se presentan secuelas a corto y largo plazo. De manera general, lo más probable es que se presenten pues alteraciones del sueño, dificultades para dormir, pesadilla frecuente, además la tendencia a la depresión, la baja autoestima. Mira cómo manifestaba Ana que se siente, me siento insignificante. Esto afecta a la persona tanto a nivel físico, psicológico, social. Son repercusiones importantes y que son duraderas, y es algo que afecta para toda la vida. La persona que ha sido víctima de abuso sexual suele tener problemas a nivel emocional, sexual, interpersonal, tanto así que si ocurren en hombre o mujer, infancia o adolescencia, estas víctimas suelen tener una afectación pues integral. Es tan agresivo y tan perverso esto que todas sus áreas, toda su personalidad queda afectada. Y la primera es la sexualidad y se ve reflejado en su vida sexual de pareja. Pueden aparecer fobias o una incomprensible tendencia a establecer relaciones amorosas altamente insatisfactorias, donde van a haber una sexualidad muy inhibida y reprimida, deterioro en el área sexual, dificultad para confiar en personas del sexo opuesto, a conductas también sexuales compulsivas, que esto pues los puede llevar a promiscuidad o incluso la prostitución.
Lo claro aquí es que siempre hay un daño y esto puede tener varios nombres en consecuencia y los más graves dentro de la secuela del abuso sexual, pues incluye esa fuerte predisposición a desarrollar esquizofrenia, a tener tentativas de suicidio. También se presenta el síndrome de estrés postraumático y realmente nada es pequeño en este tema. El trastorno por estrés postraumático se caracteriza por varios síntomas. Las víctimas suelen revivir intensamente la agresión sufrida o la experiencia vivida en forma de pesadillas, imágenes y recuerdos constantes e involuntarios. También tienen evitación o escapes de los lugares y situaciones asociados al hecho traumático, respuestas de sobresalto exagerado que pueden notarlo en dificultades de concentración. No todas las víctimas padecen este trastorno, pero al menos un 50% de ellos lo padecen. El abuso sexual es un evento que marca la vida de muchas personas, ya que es un gran golpe emocional que deja mensajes de tú no vales nada, eres un objeto que cualquiera puede usar, eres tan mala que la vida te está castigando, no sirves para nada, causando daños en el amor propio y en las formas de ver la vida. Las secuelas más importantes ante un abuso intrafamiliar o cualquier tipo de abuso es el abandono de la persona a sí misma. Ya son muchos los intentos de suicidio y muchos otros problemas que implica o que los lleva a evitar esa realidad, donde básicamente la persona tiene el deseo de autodestruirse por el sentimiento de no valer nada. Los efectos a corto o a largo plazo es cierto que no se da igual en todas las personas, como lo mencioné anteriormente, dependen de muchos factores, pero la resolución de la experiencia traumática es importante que intervengan numerosos factores, por ejemplo, como la elaboración del trauma, el tiempo que ha durado el abuso o que duró ese abuso, si ocurrió en un ambiente habitual o si fue por personas conocidas. Aquí en esta historia vimos que fueron los padres. Cómo estuvo esta persona escuchada en su momento cuando lo dijo por primera vez, su estado emocional, el apoyo social que recibió y enfrentar la realidad de un abuso sexual intrafamiliar es muy doloroso, no es fácil, pero quiero que escuches esto y es muy importante. El terminar con el secreto que rodea al abuso sexual, de alguna forma o no de alguna forma, totalmente, usted está ayudando a su familia a sanar, así como a proteger y a nutrir emocionalmente a su niño o niña para que pueda crecer como un adulto sano y exitoso. Hoy Ana y Martina nos compartieron su retazo. El hablar y compartir tu historia es una forma de sanar tu experiencia y romper con ese silencio del cual se alimentan los agresores y ellos lo saben. Los agresores están atacando lo más sagrado, lo más íntimo, lo más personal que tenemos los seres humanos y mucho de lo que nos define, nuestra sexualidad. Y en la infancia, imagínate que es una etapa que la acompaña esa inmadurez física, emocional, intelectual en el tema de la sexualidad. El niño y la niña básicamente están descubriendo su cuerpo y esas primeras sensaciones placenteras frente a determinados estímulos. Pero si lo que está recibiendo es una agresión sexual, obviamente su pensamiento va a ser distorsionado, va a ser cambiado, está siendo violentado su cuerpo, porque es un momento, es una etapa en la que no es permisible que ningún adulto ni ningún familiar cruce esta barrera. Debemos proteger a nuestros niños. Esta es una línea que no debe pasarse, la inocencia de un niño no debe ser violentada. Por eso hoy este retazo está dedicado para ustedes, Ana y Martina, que en su infancia fueron violentadas, fueron golpeadas emocionalmente y robaron su inocencia. Hoy quiero dejar estas puntadas para ustedes. Sé que aprender a coser las heridas no es fácil,
sobre todo si vienen desde la infancia y directamente de nuestros padres. Pero quiero decirles que siempre habrá hilo para coser las heridas de la vida. No importa cuáles sean, pueden hacerlo, pueden lograrlo. Podemos trabajar nuestra resiliencia, esa capacidad que tenemos para recuperarnos frente a cualquier adversidad, para seguir proyectando nuestro futuro. Muchas veces las circunstancias difíciles o los traumas permiten también desarrollar recursos que quizás estaban escondidos, que se encontraban latentes y que desconocíamos hasta el momento. A pesar de esos altos y bajos, a pesar de esas heridas, siempre es maravilloso confirmar que puedes empezar de nuevo, que pueden empezar de nuevo. Tú, Ana, tú, Martina, puedes empezar de nuevo. No importa cuántos retazos, parches y puntos tengas que hacer. El solo hecho de volverte a levantar demuestra que eres una persona fuerte y valiente. Vuelve a creer en ti. Vuelvan a creer en ustedes, a sentir, a amar y a darles alegrías a su corazón. A las heridas grandes no hay que ponerles tiritas, sino puntos de amor, pero de la mano de Dios. Nuestro primer sanador. Con el tiempo verán que las heridas cicatrizarán. Volverás a mirar la vida con amor, Ana. Volverás a mirar la vida con perdón, Martina. Se irán sus miedos. Si tienen dudas sobre su proceso emocional, es importante que puedan acudir a atención especializada en psicología. Ser víctima de abuso sexual en la infancia es un trauma muy doloroso, es por ello que indefectiblemente debe ser tratado por psicología para lograr reducir las secuelas de este hecho. Es vital que podamos reconstruir y rehabilitar tu historia de vida, y la recomendación inicial es que puedas pasar por un proceso, que cada una de ustedes pueda iniciar un proceso de psicología para sanar esas heridas causadas y puedan entender el dolor de volver a encontrarse en la afectividad, la confianza y la comprensión. Aunque dentro de mi experiencia, sé que muchas veces las personas que han sido víctimas de abuso sexual no desean iniciar un proceso de terapia por el miedo a recordar y revivir el evento del abuso. Pero cuando enfrentas tu pasado y reconstruyes tu vida a partir de eventos positivos de autovaloración, puedes lograr recuperar tu bienestar emocional. Así que el primer paso que hay que dar para superar un abuso sexual es desvelarlo y reconocerlo, pues el silencio mantiene la sintomatología y ya ustedes lo dieron. Hoy ustedes han levantado su voz, ¿ya? Pero es importante que sigamos avanzando y no nos quedemos atrapados o atrapadas aumentando la culpa, la responsabilidad o incluso la vergüenza. Callar hace daño, radicaliza y afecta la correcta elaboración de este duelo, que es importante sanarlo. El silencio evasor es destructivo. Los problemas a veces no desaparecen y lo que hace es que se siga acumulando el resentimiento, el dolor, el odio. El haber vivido una experiencia tan traumática, de tanto dolor físico y emocional, es algo que limita mucho. Pero también es cierto que las personas que superan el abuso construyen vidas positivas, donde su autoestima se eleva y son capaces de ser guía y apoyo para otros. El abuso no define sus vidas, Ana y Martina, y pueden seguir su existencia de manera tranquila. Sanar es posible. Sé que confrontar puede ser doloroso, pero solo elaborando el dolor se acepta el sufrimiento vivido y se logra el propio perdón. Y hay algo importante que quiero mencionar, y es que cuando se habla de violencia sexual, muchos piensan en el abuso hacia los niños o en las violaciones perpetradas por un familiar o un desconocido. Aunque estas son las expresiones extremas de este fenómeno, no son las únicas. Existen muchas formas de ejercer violencia sexual. Incluso muchas veces esta situación se da en parejas estables y aparentemente bien conformadas. Ya este será otro tema que abordaremos con mayor profundidad en otro podcast, pero antes de finalizar, quiero recordarles esto. Cualquiera que sea el caso,
La violencia sexual en todas sus manifestaciones es deplorable. En muchas ocasiones es difícil detectarlo. Incluso las falsas creencias y el tabú del mundo adulto cohíben y coaccionan al niño a la hora de confesar el abuso. Así que la primera forma de afrontarlo es ser consciente de los prejuicios que nos dificultan descubrir o darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Por esta razón, lo principal es una actitud, la empatía y una respuesta adecuada ante la confesión del abuso, porque esto es clave para la ayuda de cualquier víctima, o en este caso de niños que muchas veces lo confiesan, pero o nos hacemos los locos o preferimos evitar lo que nos está diciendo o simplemente no atendemos al llamado de lo que ese niño o niña nos está manifestando. La invitación es a todos ustedes que están escuchando este retazo de historia, es que denuncie, y si tienen hijos o hijas, estén muy atentos a su proceso psicoafectivo y de desarrollo, a entablar una buena comunicación y no ignorar lo que puede estar pasando. A ti, papá y mamá, que estás en este rol, recuerda, tu rol es proteger, no es dañar ni destruir. Quiero también dejarles al final o en la descripción de este video van a encontrar las líneas de atención que tenemos en el país, que es muy importante. Ojalá y las puedan tener en un lugar visible en la casa y puedan comunicarlas, pero también puedan enseñárselas a sus hijos para cualquier situación o evento que pueda ocurrir. Y para terminar, quiero mandar un abrazo fuerte a Ana y a Martina por ser unas mujeres valientes que en medio de todo han luchado y siguen haciéndolo por sus hijos, sobre todo por mantener ese afecto, protección y comunicación intactos con ellos, esforzándose en ser unas buenas madres, a pesar de que ustedes no contaron con una, están en ese rol de trabajar con sus hijos a través del amor, y eso es lo más importante. Gracias, muchas gracias por compartir su historia. Esta es una manera de levantar la voz y decir no más al abuso sexual. Es por ello que invito a que más personas se unan y entre todos podamos luchar contra esto que hace tanto daño, y en especial a nuestros niños. Te invito para que te suscribas, le des like, comentes y compartas, pero sobre todo, ¿qué mensaje te gustaría decirle a Ana y a Martina, a estas dos mujeres inspiradoras quienes valientes y generosamente compartieron su historia de dolor, adversidad, determinación, pero también de valor? Mi admiración para ellas por su espíritu de compartir en un esfuerzo por ayudar a otros. Se despide tu psicóloga Karen Cárdenas Rico. Y recuerda, todos tenemos un corazón remendado. Hasta un próximo retazo. Bye. Encuentro con la vida, trae penas o dolor. Yo hago que mi canto calme la